Capítulo 18 nos habla a nosotros de la segunda gran Babilonia, porque recuerden que la semana pasada hablábamos de que la primera gran Babilonia era esta, ¿cómo se llama? La religión, ¿no? El sistema religioso mundial. Está desconectado ya el HDMI. Entonces nunca va a proyectarse. Entonces la primera gran Babilonia es el sistema religioso, pero la segunda gran Babilonia es la mezcla, o bueno, es el sistema político y económico. Esa es la segunda gran Babilonia. Ahora, por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de esto es importante? Porque acuérdense que la semana pasada cuando hablábamos de Nimrod, que fue el primer fuerte de la tierra que él construyó Babilonia, él unificó el poder, digamos, él hizo de la religión un poder, hizo de la política un poder y los unificó. Que ese es el sistema unificado bueno, sí, o sea, casi en todos los países está, pero sobre todo en los países donde están más unificados es en los países árabes, con los famosos califatos. Ellos son los que tienen el poder unificado, ¿sí? Entonces, uno tiene que, bueno, ir entendiendo varias cosas. Primero, Dios decidió tener una habitación en el mundo. ¿Cuál es la habitación de Dios en la tierra? Jerusalén. Jerusalén es la habitación de Dios. Cuántas veces se ha destruido Jerusalén? Muchas veces. ¿Y cuántas veces se ha vuelto a reconstruir? Muchas veces. Todavía está. Hoy Jerusalén es una ciudad muy bonita. Sí, es muy hermosa la ciudad. Entonces Dios decidió que Jerusalén fuera su habitación, pero Satanás también tiene como una habitación en la tierra. ¿Dónde es la habitación de Satanás? Que por cierto hago un paréntesis. La gente cuando dice, ay, es que está poseído por el diablo no posee a nadie. Hay que decirlo claramente. Satanás no posee a nadie. Los que poseen a las personas son los demonios que Satanás tiene a su cargo. Pero la persona de Satanás no posee a nadie. Satanás solamente va a poseer a una persona, al anticristo. A ese sí lo va a poseer. ¿Mm? Bueno, entonces, si, si Jerusalén es la habitación de Dios, ¿dónde es la habitación de Satanás? A ver. No. Babilonia era la habitación de Satanás. Era. Y Babilonia fue muchos años la habitación de Satanás hasta que Dios profetizó que iba a maldecir a Babilonia. Y eso lo encontramos en la Biblia, en, en varios capítulos, por ejemplo, en Isaías 13 y 14, son capítulos completos que habla de eso, en Jeremías 50 y 51. Pero vamos a ir a Isaías 13, versículos, para no leer todo el capítulo, versículos 19 y versículos 20. Recuerden bien que Babilonia, es más, de las 7 maravillas del mundo antiguo conocido, una de las maravillas era los famosos jardines de Babilonia. O sea, imagínense el espectáculo que era esa ciudad, que pues hoy no queda nada. Usted mira fotos y son ruinas y un pedazo de desierto ahí, eso no queda absolutamente nada. Pero bueno, vamos a ir a la Biblia, a Isaías, capítulo número 13. Aquí para los que están ahí conectados, yo lo busco. Isaías capítulo 13, versículos 19 y 20. Quiero empezar con esto. Dice así, esto es una profecía que dictaminó Isaías, o sea, Dios por medio del profeta Isaías, cuando Babilonia, escuchen esto fue 25 años antes de la cautividad del pueblo de Israel a Babilonia, antes de la famosa diáspora que vivieron los judíos en el año 570 antes de Cristo. Esto fue más o menos 25, 30 años antes que se profetizó. Y dice así la Biblia, en el versículo 19, Babilonia es, es más glorioso, el más glorioso de los reinos, la flor del orgullo caldeo.
será devastada como Sodoma y Gomorra. Cuando Dios la destruyó, cuando Dios las destruyó, Babilonia nunca más volverá a ser habitada. Permanecerá vacía de generación en generación. Los nómadas se negarán a acampar allí y los pastores no llevarán a sus ovejas para que pasen la noche. Esta fue una profecía pues, que se dictaminó sobre Babilonia. Entonces uno dirá, ¿y la profecía se ha cumplido? Yo les voy a decir sí y no. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque Babilonia, hoy por hoy, el lugar donde está Babilonia, es un lugar completamente deshabitado. Ahí no vive nadie, pero, eh, pero han quedado ruinas. Y es que la profecía dice que no quedarán ni ruinas. O sea, cuando Dios profetizó sobre Jerusalén, ¿se acuerdan cuando Jesucristo profetizó sobre Jerusalén y dijo, y no quedará piedra sobre piedra? ¿Recuerdan eso? Esa profecía, que fue cuando empezó a llorar en Jerusalén. Eso fue en ese tiempo del Domingo de Ramos, que dice la Biblia que Jesús miró a Jerusalén desde el Monte de los Olivos y que empezó a orar y que empezó a llorar, Jerusalén, que yo he querido tenerte como la madre cuida sus polluelos debajo de sus alas y que tú no has querido. Y empieza Jesús a llorar y pues profetiza que va a ser destruida. Pero dice no quedará piedra sobre piedra, pero a diferencia de Babilonia dice el Dios no quedarán ni piedras. O sea, a ese nivel de profecía va a quedar. Ahora, usted ve las fotos de Babilonia hoy y en Babilonia lo único que hay es ruinas, pero hay es piedras. Y ciudades se construyeron a partir de las ruinas de Babilonia. Varias ciudades, o sea, sacaron la cantera o las piedras que de Babilonia y se construyeron algunas ciudades. La que más tiene, digamos, piedra de Babilonia con la que se construyó es Bagdad, por ejemplo. Gilam, que es la ciudad más cerca de Babilonia. Gilam está a 20 minutos desde Babilonia, que era la ciudad, hasta Gilam, 20 minutos caminando. O sea, no es muy lejos, ¿sí? Y Bagdad está más o menos a 30 kilómetros, ¿sí? Está más o menos a 30 kilómetros. O sea, no es muy lejos Bagdad de, de Babilonia. Pero entonces, Babilonia, la última persona que intentó construir Babilonia, la última que intentó construir Babilonia fue Saddam Hussein. ¿Se acuerdan del famoso Saddam Hussein? Sí. Los millennials no se acuerdan de ellos, pero nosotros sí. Sí. Ah, ay, el millennial. El millennial. Bueno, entonces Saddam Hussein fue la última persona. ¿Y cómo terminó Saddam Hussein? Pues ya todos sabemos cómo terminó, ¿no? Todo terminó muerto, derrocado, le tiraron la estatua a Saddam Hussein. Bueno, terminó muy mal. Pero él tenía el propósito de volver a construir Babilonia. Uno se pregunta por qué, por ejemplo, Irak, que es un país realmente grande, es un país poderoso económicamente hablando por las reservas de petróleo tan brutales que tiene. ¿Por qué un país como esos no vuelve tú a construir Babilonia? Son preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué no? Por una sencilla razón. Dios declaró una maldición sobre Babilonia. ¿A qué voy con esto? Siempre que un lugar, siempre que un lugar se utiliza como un centro de pecado para Satanás, un instrumento de Satanás, eso va a quedar en maldición, se va a destruir. Como lo que pasó en Primera de Corintios, capítulo 5, cuando Pablo llega a Corinto y se da cuenta de que un hombre de la iglesia está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. La Biblia no registra si era la madrastra o si era la mamá, pero eso es aberrante por donde uno lo mire, ¿sí? Es aberrante. Y entonces cuando Dios ve esto, dice el apóstol Pablo que se profetizó sobre este hombre que es fuerte las palabras porque dice, y el tal hombre que ha cometido tal cosa, ¿sí?
que se muera y que su cuerpo sea entregado a Satanás. Así dice el apóstol Pablo. O sea, es muy fuerte. Bueno, lo que quiero decir es que, Dios los bendiga, lo que quiero decir es que cuando una persona o un lugar se entrega por completo a las cosas satánicas, o sea, hace pactos con el diablo y todo eso, la conclusión es, eso se va a destruir. Tarde que temprano, aunque tenga mucho poder y gloria en algún momento, tarde que temprano, esos lugares se van a destruir. Y si no, yo le pregunto, ¿dónde quedó el Imperio Romano? ¿Sí? ¿Dónde quedó la grandeza de Roma? No, eso no, o sea, es un país, pero no quedó la grandeza de Roma, ¿sí? ¿Dónde quedó la grandeza de Napoleón? ¿Ven? ¿Sí? ¿O dónde quedó la grandeza de Alejandro Magno con los griegos? ¿Bien? O sea, se separaron. Todo eso va a terminar de esa forma. Lo que quiero decir es que tranquilos, los chinos van a caer. Bueno, entonces, no, la verdad lo que está pasando en China es terrible. Eso es terrible y la gente, bueno, eso es terrible. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque necesitamos, yo le invito a que los que están conectados, por favor, abran sus Biblias para yo no tener que proyectar aquí la Biblia y no hacer doble proyección, porque quiero que veamos un poco esto. Y es que tenemos que irnos paso por paso en Apocalipsis capítulo 18 para entender cuál es la gran Babilonia y entender esto dentro de la línea del tiempo, desde la tribulación, Pepe, desde el que empieza la tribulación, que somos arrebatados en Apocalipsis capítulo 4, hasta Apocalipsis capítulo 18, desde el Apocalipsis capítulo número 4, que empieza la tribulación, hasta Apocalipsis capítulo número 18, esos son 7 años. Todos esos capítulos son 7 años, para que usted lo tenga en la mente. ¿Qué parte qué parte? O sea, ¿dónde dice uno? ¿Cuál es la mitad de esos, dentro de esos capítulos? ¿Cuál es la mitad? Apocalipsis capítulos 13, 14 y 15. Son la mitad, ¿sí? Pero sobre todo el 13 es el que marca bien la mitad. Sí, ese es el capítulo que marca bien la mitad, cuando ya el anticristo, eh, ya cuando, ya cuando él muere, porque acuérdense que él muere y dura 3 días muerto o como muerto y resucita supuestamente. Entonces, ahí a partir de ese momento, esa será la mitad. Y el capítulo que vamos a leer hoy es lo último que Dios hará. Porque en el capítulo número 16 de Apocalipsis, que habla de las copas de la ira de Dios, cuando Dios destruye, es que imagínense eso. ¿Cuánto tiempo puede durar la humanidad sin la vida marítima? Porque Dios la va a destruir. En el capítulo número 16 habla, para poner un ejemplo. O sea, eso va a ser tremendo. Entonces, desde ya el anticristo está, o el Satanás está construyendo su Babilonia. Desde ya. Babilonia se tiene que estar construyendo desde ya. Eso es lo que te decía, que porque no, el Satanás no había querido construir. No puede construirla porque Dios maldijo Babilonia. Hay ruinas, ¿sí? Hay ruinas de Babilonia, pero no se puede construir. Es que es imposible. Yo le vuelvo y repito, es imposible que un país como Irak no pueda construir Babilonia. Es un país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, mi hermano. ¿Por qué no ha podido? Y el último que lo intentó, porque mira, cuando San Hussein empezó otra vez con su proyecto de construir Babilonia y por ahí puso como 3 piedras, como al año fue que el hombre murió. O sea, no duró ni un año el hombre. Porque pues estamos hablando de Dios. O sea, aunque el príncipe de este mundo es Satanás, Dios es Dios. ¿Sí? Dios es Dios. Bueno, entonces, dice la Biblia en el capítulo 1 de Génesis 18, después de todo esto vi a otro ángel que bajaba del cielo con autoridad. La tierra se iluminó con su resplandor. La pregunta es, ¿qué ángel puede iluminar la tierra con el resplandor? ¿Cuál? No, señor, un ángel poderoso. Un ángel, acuérdense bien, un ángel.
Un ángel. Un ángel. Satanás. Satanás, luz brillante. Acuérdense que dentro de la línea jerárquica, la Biblia dice que existen tronos. ¿Se acuerdan tú que predicaste eso? ¿Cuáles son los son tronos, serafines, querubines? ¿No trajiste pan? No, Dios te perdone. ¿Cierto? Entonces pero los tronos, la Biblia no habla mucho de los tronos, pero lo que comprendemos es que los tronos dentro de la línea de los ángeles, los tronos son los ángeles mucho más poderosos, sustentan la creación, y cuando hablamos de la creación, estamos hablando del universo, es como si lo sostuvieran. Yo no sé si es uno de esos, pero dice la escritura que vio otro ángel, y este otro ángel, cuando habla de otro ángel, no se está refiriendo al ángel del capítulo 17. Recuerdan que en el capítulo 17 dice que vio un ángel poderoso, y bueno, fue el que habló acerca de que la gran ramera ha caído. Este es otro ángel que ya, o sea, como que, miren, ¿cómo funciona? ¿Cómo va a funcionar desde mi óptica el sistema político de Satanás? ¿Cómo? ¿Cuál será el sistema político que utilizará el Satanás? Hablemos de un sistema político. ¿Cuáles sistemas políticos existen en el mundo? El capitalismo. ¿Cuál otro? Socialismo. El socialismo. ¿Cuál otro? Comunismo. El comunismo. ¿Cierto? La democracia. La dictadura. La dictadura. La dictadura. La dictadura se hace a través de los comunistas. ¿Sí? Entonces, yo logro pensar que tiene que ser un gobierno parecido al gobierno chino, porque todo lo que pasa en China es la prueba de lo que va a pasar en el mundo. Allá se hace, China es el laboratorio del mundo, para todo. Entonces, yo entiendo más o menos que el sistema de gobierno que tendrá el anticristo debe ser más o menos un modelo como el de China, que es un modelo comunista abierto, que absorbe del mundo todo, pero que no le da al mundo nada. Algo así. ¿Sí? Más o menos debe ser ese sistema político. Y entonces, dice la escritura que vio un ángel, y entonces el ángel empieza a decir: ha caído Babilonia, cayó la gran ciudad, se ha convertido en una casa. Escuche esto: se ha convertido en una casa para los demonios. Es guardia para todo espíritu inmundo, un nido para que todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Y pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. O sea, acá nos está hablando de varias cosas, que es un lugar donde hay mucha inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella debido ¿a qué? A los lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido de Babilonia. O sea, de esa ciudad, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Entonces la Biblia nos da varias señales para que uno pueda como ir vislumbrando acerca de cuál será posiblemente la Babilonia donde el anticristo va a reinar, porque el anticristo se va a sentar en Jerusalén y se va a proclamar Dios, pero todo lo va a centralizar en un lugar en el mundo, ¿sí? Algo así como en Bruselas está la ONU, ¿ven? Que desde la ONU se manda todo el sistema de gobierno, o sea, todo lo que se implementará en el mundo. Y en Ginebra, por ejemplo, está la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ginebra es un lugar muy pequeñito, en realidad es una ciudad muy pequeñita. Pero, ¿qué lugar de la Tierra tiene que tener los matices de Satanás? Porque él lo va a tratar de reflejar a como él se veía. ¿Se acuerdan cómo era Satanás antes de la caída? ¿Se acuerdan qué decía la Biblia? Que se vestía ¿de qué? De topacio, de cornalina, de jaspe, de berilio, de toda piedra preciosa. Entonces, él necesita una ciudad que represente su ego, su orgullo, y la va a vestir así de piedras preciosas, de jaspe,
de cornalina, o sea, tiene que ser algo supremamente admirable para la humanidad. Algo parecido a Dubái. Bueno, algo parecido a eso, ¿sí? Pero entonces también tenemos que pensar que, por ejemplo, Dubái es una ciudad de los Emiratos Árabes, es una ciudad que es musulmana. ¿Mm? Es una ciudad musulmana. Entonces, ¿qué otra ciudad? No, ¿qué otra ciudad? No, en Europa no existe, no existe una ciudad en el mundo como Dubái. Bueno, existe otra, que todavía es, hay otra ciudad que es todavía mucho más lujosa que Dubái en el mundo. Existe otra. Y existe otra ciudad en el mundo que es mucho más lujosa que Dubái y que además esa ciudad permite la libertad de culto, porque tiene que centralizar toda la libertad de culto. ¿Mm? Señores. Qatar. Qatar. Claro. Donde va a ser el mundial próximo. Es el primer país árabe donde se va a hacer un mundial en toda la historia. ¿Se acuerdan que la Biblia habla en el libro de Daniel que Daniel vio un cuerno pequeño que salía entre los cuernos? Un cuerno pequeñito. Uno como que logra entender un poco acerca de ese cuerno pequeño. Y es que, ¿ustedes saben cómo es Qatar de grande? ¿Lo han visto en el mapa alguna vez? A ver, vamos a ver si lo muestro, a ver si lo puedo. Acá está. Acá está. Miren a Qatar. Miren a Qatar. Es más pequeño que Israel en territorio. Y es Qatar en este momento uno de los países más ricos del mundo. Es pequeñito, Qatar es una cosa diminuta. ¿Dónde está? En la del mapa. Dice mi hermana, dice Mónica que tiene una monarquía constitucional. Entonces, es bien interesante. Sí, está, míralo, este es el punto, ahí está. Está cerca de Arabia Saudita. Es este, acá. Así. Miren Arabia Saudita. Miren Irak. Miren el tamaño de Arabia Saudita. Miren el tamaño de Irak. Es más, miren los Emiratos Árabes, o sea, es grande. Pero Qatar es un pequeñito punto en la tierra y en este momento es uno de los países más ricos del mundo. Porque miren, hay una particularidad con respecto al príncipe de Qatar, o que hace parte del califato, que el califato son todos esos príncipes jeques árabes. Qatar nació, ¿adivinen cuántos años tiene ese país? Desde el 71, o sea, ¿cuántos años tiene? O sea, eres más viejo tú, Caín. No. Bueno, escuchen. Qatar, las personas que vienen de Qatar, no sé cuál será el gentilicio de Qatar, pero ellos salieron de catarenses, ¿sí? No, Bueno, catarí. catarenses, Catarí. pues Catarí. como a los de Aguascalientes les dicen hidrocálidos, entonces uno, bueno, es muy técnico ese nombre. Pero lo que voy es que ellos, cuando salen de Kuwait, creo que fue que salieron, ellos fue una familia que salió de Kuwait, salen de Kuwait, se incrustan allá en ese lugar, se llama Qatar, que eso es un desierto. Eso es un desierto que está por ahí en el Golfo Pérsico. Esa familia, ellos se dedicaban originalmente de lo que sobrevivían. Escuche esto, de lo que sobrevivían era buscar perlas en el mar. De eso sobrevivían. En realidad era un país pobre, 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 pobre. Hasta hace como 20, 30 años fue que lograron el príncipe de Qatar en ese tiempo
¿Cómo se llama esa familia? ¿Budabi? No me acuerdo cómo, se me fue el nombre. Ahorita lo googleamos. Altani. Pero, ¿cómo se llama? Altani. Abdani. Altani. Abdani. Entonces el príncipe un día mandó a hacer como una prueba de a ver si encontraba petróleo. Como toda esa zona hay petróleo, pues que no encuentran petróleo. Cero petróleo. Así que no, si somos pobres definitivamente. ¿Sí? Y entonces, pero no, encuentran la reserva, la tercera reserva de gas más grande del mundo, en ese punto del mundo. De gas. Entonces, acá hay algo bien interesante. Acá. Entonces, si hay gas, ¿qué hay? Tú que trabajas en minas. Si hay gas, ¿qué más hay? Carbón. Bueno, eso es una riqueza tremenda en ese punto. Y ellos tienen gran parte del Golfo Pérsico, o sea, del mar del Golfo Pérsico, ellos tienen muchas aguas. No tienen tanta tierra, pero tienen muchas aguas. Entonces, explotaron el gas y han venido explotando el gas durante muchos años. Y pues en Qatar no existe la pobreza, no existe el estrato medio. En Qatar todos son ricos o millonarios. Ni siquiera estrato medio. Ricos o millonarios. Y yo decía, bueno, señor, pero yo le preguntaba al señor estudiando esto, porque pues uno se tiene que rascar la cabeza y decir, bueno, es que ya estamos en el final de los tiempos. O sea, ya. Y ya por varias razones. Y para mí el punto de referencia de que estamos en el final de los tiempos es el sacrificio de niños que hay. Ese es el punto de referencia. Voy a explicarlo por qué. Cuando Faraón, cuando los egipcios eran el imperio más poderoso de la tierra, ¿cuál fue la anunciación de que iba a venir un libertador como Moisés? ¿Cuál fue la anunciación? ¿Qué hizo Satanás? Asesinar los niños en Egipto. Eso fue sangre y sangre de niños. Y que Moisés se salvó, por supuesto, salvado de las aguas. Cuando Cristo iba a venir a la tierra, ¿cuál fue la anunciación de Satanás para impedir matar a todos los niños de Belén? Y eso fue sangre y sangre. ¿Mm? Ahora que de verdad va a venir a tomar el control de la tierra, porque en ese tiempo era a liberar a su pueblo. En este liberar a su pueblo, en este a gobernar a través de su iglesia y en este a tomar el control ya de la creación, de toda la creación. 14 millones de niños no natos, producto del aborto, hasta este día, en este año. Las estadísticas. Y esas son las que las que se registran. Y no solamente eso, sino el tráfico de niños. Como yo les decía la semana pasada, cada 40 minutos desaparece un niño en el mundo o una niña. Cada 40 minutos. O sea, cuando termine esta clase se han desaparecido 2 niños. ¿Sí? Después del narcotráfico, es el segundo negocio más lucrativo de la mafia. Y eso es satánico. Entonces, el anticristo, o sea, lo que yo entiendo es que ya estamos al final de los tiempos. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto sacrificio, porque son ofrendas. Eso son ofrendas al diablo, hay que decirlo. ¿Y por qué con los niños? ¿Por qué se enceguece con los niños? Porque mira, Satanás tiene la mentalidad como la de un narcotraficante. Así. ¿Qué hace un narcotraficante cuando quiere atacar al otro? No lo mata a él, a la familia. ¿Sí? Para que le duela. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace el enemigo para ofender al Señor? A lo que le duela a los niños, porque los niños es el reino de los cielos. Y después a las familias y después a la iglesia. ¿Ve? Lo último, o sea, la iglesia, por ejemplo, ahorita la iglesia va a ser lo último que se va a abrir en esta cuarentena. ¿Sí? Pues ya se abrieron los bares, ya se abrieron los antros. Las licoreras nunca cerraron. Nunca cerraron las licoreras. ¿Ven? Entonces, bueno, ya sabemos quién gobierna aquí.
Pero entonces, a lo que voy es que este lugar del mundo, desde mi óptica, ¿estamos de acuerdo? Eso no lo van a encontrar en ningún libro teológico. Eso que estoy explicando no lo van a encontrar, ¿sí? Pero desde mi óptica, desde aquí yo estudiando y más o menos conociendo un poco cómo funciona el Medio Oriente y estudiando, es para mí es demasiado, por ejemplo, es que no sé si tengo fotos en la presentación, no me acuerdo. Pero si no tengo fotos, yo les muestro fotos. Pero no, acá no tengo fotos. Pero voy a mostrar una foto para que ustedes vean cómo es esta ciudad. Cómo es esta ciudad de lujosa. Es una cosa impresionante. Miren eso. Y es que es más pequeño que los Emiratos Árabes. Acá está. Ahí para los que están en internet. Miren eso, miren esos edificios. Miren esa excentricidad que tiene esta ciudad. Miren eso. O sea, porque la gente piensa Dubái, Dubái, pero créanme que esta ciudad tiene en este momento, y además, no solamente esto, sino que esta ciudad, que está emergiendo como una de las ciudades más poderosas del mundo, económicamente hablando, tiene inversiones hasta el Barcelona. La aerolínea es muy poderosa, pero el Barcelona, el equipo donde juega Messi, es de ellos. El mundo deportivo. Es un país pequeño. ¿Cuántos habitantes tiene Qatar, Mónica? ¿Tú tienes el dato? 300.000 habitantes nacionalizados. 300.000 300.000 habitantes. Porque los otros son extranjeros. Sí, Todos los los que otros son habitan allá. esclavos. Porque en Qatar hay esclavitud moderna. ¿Sí? No, esto es una cosa de verdad impresionante. No, a eso sí, les pagan un dinero. Imagínate cuántos estadios tuvieron que hacer ahorita para el mundo. ¿Sabes cuántos muertos construyendo estadios hasta el momento van? Registrados. 2.000 muertos construyendo los estadios. ¿Por qué? Porque hay esclavitud. Porque Satanás es así. La esclavitud es del diablo. Entonces, los extranjeros que van allá a trabajar, las temperaturas son de 50, 55 grados, trabajan 16 horas al día. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque tenemos que ir a la Biblia. Volvemos al mundo. Entonces dice el versículo 3, pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. ¿Quiénes son los reyes del mundo hoy por hoy? Pues los gobernantes, los poderosos, ¿sí? Los poderosos, debido a su deseo por los lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido a partir de ella. Después oí otra voz que clamaba del cielo. Por favor, abran sus Biblias ahí los que están virtualmente conmigo. Después oí otra voz del cielo, otra voz que clamaba del cielo: pueblo mío, salgan de ella. No participen de sus pecados o serán castigados junto con ella. Quiero hacer una pausa aquí porque es impresionante cuando vemos esto. Miren la misericordia de Dios. Estamos hablando de que este va a ser lo último que va a hacer el Señor en la gran tribulación. Ya lo último. Ya murió la tercera parte de la población del mundo, o la mitad, me acuerdo el dato. Ya los mares quedaron llenos de sangre, ¿sí? Por la muerte de todas las especies marítimas. Ya los volcanes, ya los terremotos, o sea, ya llovió el granizo, ¿recuerdan? Casi las 7 plagas ya se dieron en el planeta Tierra. Ya se destruyó el sistema religioso. Entonces, quizá desde este lugar, que es un lugar de lujos, excesivamente de lujos, posiblemente desde ahí, y además tiene lógica porque Qatar está en línea recta hacia Babilonia. En línea recta hacia Babilonia. ¿Sí? O sea, en un vuelo
más o menos debe estar en un vuelo a 15, 20 minutos máximo a Babilonia. Es muy cerquita, realmente muy cerca. Y además, pues está en toda esa zona del Medio Oriente, entonces quizás esté por ahí. Y dice la Biblia aquí, los comerciantes no se han enriquecido de ella. Después oí, bueno, pueblo, salga, pueblo mío, salga de ella. Yo me preguntaba, ¿cómo? ¿Quién va a vivir en la ciudad del anticristo? Si es que es esa, ¿sí? ¿Quién va a vivir en la ciudad del anticristo si no tiene la marca? Porque es pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en ese tiempo fue el que no se dejó marcar, el que no se dejó poner el sello. Pero les da el Señor inclusive, no sé qué están haciendo ahí, quizás estén evangelizando, yo no sé qué estén haciendo allá, pero van a tener que salir de esa ciudad porque va a ser destruida la ciudad. Ahora, pongámosle lógica. Si es el lugar, el punto del mundo, escuchen esto, porque ese punto en el mundo tiene la tercera reserva de gas más grande del mundo, pero es muy pequeño. O sea, por ejemplo, Arabia Saudita, que tiene también reservas de gas muy grandes, no las tiene confinadas en un solo punto, sino que tiene muchas distribuidas por todo su territorio, que es inmenso. Sí, Arabia Saudita, yo creo que tiene el territorio, yo creo que es un poco más grande que Brasil, ¿sí? En territorio. Imagínense en eso. Y Brasil es inmenso, ¿sí? Entonces, pero este Qatar sí tiene la reserva confinada en un solo lugar. ¿Qué pasa donde, ¿qué pasa donde encendemos un cerillo allá? ¡Pum! Sí, Colombia tiene mucho... La parte del César, pues de César. del César, ahí está el lugar más grande de carbón, la reserva más grande de carbón. La reserva, sí. Bueno, cuando vayan a hablar de algo, agarren el micrófono para que la gente los pueda escuchar, ¿sí? Para la próxima. Lo pidan. Please, please, para que la gente escuche, porque es importante. Bueno, entonces, dice acá. Estamos acá mirando esto. Miren, por favor, el emblema nacional de Qatar. Solamente para que nos hagamos una idea. Y yo abro micrófonos para escuchar a la gente. Dígame, por favor, ¿qué ven en el emblema nacional? A ver si yo soy el único que ve algo. Pues se ve Pues lo como, primero que se ve son como A unos ver, cuernos. espérame, en orden. Vamos a escuchar. Espérame, Ingrid. Carlita, por favor, toma el micrófono y después Ingrid, please. Levanten la mano para que no nos interrumpamos. Ahí hay un icono y se levanta la mano. Please, please. A ver, pues yo Carlita. veo como dos cuernos que son espadas y está Ajá. como lo que representa la tierra y el mar, ¿no? Dentro de esos cuernos. Entonces para mí es así como que el Satanás gobierna en eso y pues ya, como que lo gobierna y es mío y punto. Muy bien. Bueno, ¿qué ves, Ingrid? Muchas gracias. Ingrid, ¿qué ves? Básicamente lo mismo, iba a hablar acerca de los dos cuernos. Ok. ¿Alguien ve algo más? Yo, líder. A ver. Unos ¿Quién leyó? obeliscos. Diana. No, Diana Ortega Lovera. yo te veía acá en la iglesia, Diana. ¿Qué pasó? Fíjate No, que líder, yo me levanto temprano y allá voy a estar. Tranquilo, cuente conmigo, líder. Yo no lo dejo allá solo, pero mira, Diana, para darte envidia, mira toda la familia que tenemos acá. ay, sí, Ay, sí, mira, sí, me y da se apagó la muchísima cámara. envidia. Híjole. Ay, Dios, no convenía presumir de todos los que estamos acá. No, Es ya. Sí, se Adrián apagó nada la más bendita en las cámara. grabaciones de voces. No, qué padre, la verdad que sí, qué envidia ahí. Pero el próximo sábado estará ahí primero Dios. Pero yo veo eso, líder. Espérame. Dianita, dale. ¿Cómo? Les comentaba que yo veo obeliscos. ¿Ves un obelisco? ¿Dónde? Ajá. Ahí pues ¿qué es esa como de, como el mar, el que tiene el barco, esa vela? Ujú. Pues, Sí, es lo que yo muy veo. bien. Tiene mucho significado.
Muy bien. Alcen la manito porque andaban a hablar, please. Dice Alma que parece que se ve sangre alrededor del como si fuera sangre. Yo me pregunto qué significarán esos punticos acá, como esos picos, ¿no? Como esos picos. Todo tiene un significado siempre. No sé, son curiosidades que a mí pero a mí lo primero que yo vi fue lo que hablamos la semana pasada. Recuerden bien que una de las cosas que Satanás ha llevado a la gente siempre en el sistema religioso es la adoración al sol. ¿Mm? Y si ustedes ven todo está centrado en un sol. Todo está metido en ese sol. ¿Mm? Bueno. ¿Qué? Adrián dice que ve una serpiente en la parte de arriba, esa línea así. Como las letras. Como las letras y la cabeza. Mira, mueve tantito el mouse hacia la derecha, hacia abajo. Ahí, acá. Arribita, donde se ve como, ahí es la cabeza, porque se ve una bolita blanca, es como una cosa así. Interesante, bueno. Bueno, entonces, sigamos estudiando la Biblia, family. Miren la transformación por un poco de cómo era Qatar hace menos de 20 años. O sea, bueno, así, eso era, miren eso. Andares. Bueno. La economía de Qatar. Al Jazeera, si se dice bien. Dice que el gobierno de Qatar tiene hoy las inversiones en todo el mundo. Que Qatar tiene, por ejemplo, allá en Qatar dice que pues hay iglesias ortodoxas, católicas. Por ejemplo, una iglesia es la de Nuestra Señora del Rosario, está allá en Qatar también. Bueno, imagínense el dinero que tiene que tener una iglesia para invertir en Qatar, porque ya es carita la tierra, ¿no? Como es un país tan pequeño, es muy costoso, demasiado costoso. Pero pues allá las religiones más poderosas del mundo ya se están centralizando, están empezando a invertir allá en Qatar para hacer iglesia. ¿En un país de cuántos habitantes? ¿De 300.000 que dijimos? Pues claro, todo se tiene que estar metiendo allá. ¿Sí? Bueno. Claro que también templos budistas. Acá, por nombrarles, algunas de las empresas en las que ellos tienen más acciones. La Volkswagen, que es alemana, tienen muchas acciones ahí. La esta de petróleos. Tiffany, ¿qué es ropa? ¿Esto ropa? Joya. Ah, no, yo lo siento, yo no compro joyas. Yo compro Biblias. Bueno, sigamos. Acá hablamos de la esclavitud moderna. Quiero solamente mostrarles un poquitico. La explotación es tremenda con respecto a los trabajadores. Normalmente esos trabajadores vienen de la India, ¿sí? De la India, casi en su gran mayoría. Sí, los más cercanos. Y pues sí viven en situaciones que pues no son dignas, a pesar de su opulencia. Igual que en los Emiratos Árabes, ¿no? En tantos escándalos que hay allá acerca de cómo han construido todos esos mega edificios a costa de la vida de muchos de... Y hay algo bien particular que yo he venido estudiando, y es que imagínate que, de verdad, esto sí es verdad. Yo no sé por qué. Adrián, ¿tú has trabajado alguna vez en construcción? O sea, ¿has estado cerca de una obra? ¿Sí te has dado cuenta que siempre en una obra tiene que haber un muerto? Sí. ¿Tiene que haber un muerto en una obra? Sí. Tiene que haber un muerto, mínimo. Pero la pregunta es, ¿serán accidentes? La pregunta es esa. Bueno, miremos acá. A una vez que son alojados en los campos de trabajo pequeño e insalubres, donde cientos de personas conviven hacinadas, compartiendo una cocina y pocos cuartos de baño. La gran mayoría trabajan de 10 a 14 horas diarias, a menudo soportando temperaturas, como yo les decía, 55 grados. Como consecuencia del ritmo de trabajo agotador e inhumano, muchos son incapaces de sobrellevar el cansancio y mueren a causa de un fallo
respiratorio, cardíaco, bueno, eso es. Los famosos golpes de calor. Esos son terribles, ¿no? La gente estaba normal, como ni sudan, y ¡pum! Se murió. Ahí está. Miren un poquitico este. Este mapa es muy importante para que nos ubiquemos bien, 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 bien. A ver si lo puedo mostrar aquí más. Miren, este es el Golfo Pérsico. Miren dónde estaba Babilonia. ¿Ven? Que eso es lo que hoy conocemos como Irak. Pero mira, Babilonia estaba... Miremos un poco de dónde salió Abraham. ¿Abraham de dónde salió? De aquí de Ur, de los caldeos. Abraham, cuando Dios dijo, sal de tu tierra, asciende por toda esta parte de la antigua Mesopotamia. Sube, 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 sube. Llega aquí a lo que hoy conocemos como Armenia, que es un país hoy por hoy, que es, por cierto, el único país cristiano del Medio Oriente. Cristiano ortodoxo, porque fue la única forma en que se protegieron, ¿no? Ortodoxo de los rajatablas. Desciende y hasta llegar acá a Jerusalén, donde él entregó a Isaac y donde se sienta Sión, ¿sí? Pero él sale desde aquí. ¿A qué voy con esto? A mí me parece bien particular. ¿Por qué Dios escoge a un hombre de Ur de los Caldeos de Babilonia para hacer de él una nación santa y sacar al Mesías? ¿Por qué no lo elige de Cancún, por ejemplo? ¿Cierto? No sé, lo hubiese elegido de Bucaramanga, pero ¿por qué de Ur de los Caldeos de Babilonia? A ver, ¿por qué? Cúcuta. A ver, ¿qué opinan ustedes? Pues yo creo que porque tenía que... Pues pregúntala, pero al micrófono. ¿Por qué tenía que subir hasta el punto de estar y luego bajar? Mira, eso tiene una lógica bíblica y tiene una lógica espiritual. La primera lógica es que el Señor le dijo, camina. Entonces él dijo, bueno, ¿para dónde camino? ¿Para el norte o al sur? Pues al norte, entonces agarra al norte, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que recuerda bien que el diluvio, cuando fue el diluvio, el arca de Noé se estacionó en un lugar. ¿En dónde se estacionó? En el monte Arará. ¿Dónde está el monte Arará? En Armenia. ¿Y Armenia dónde está? Al norte de Israel. O sea, sí, aquí donde dice, sí, como en esta zona donde dice Arados, como por esta zona. Mire, porque, bueno, sí, más o menos por esa zona dice Arados, esa zona, ellos no pueden ver porque no lo pueden puntear ustedes y aquí. Entonces, por eso, tiene dos lógicas. Primero, porque el Señor dijo camine. Él empezó a caminar y guiado por el Espíritu Santo, me imagino yo, y así fue, baja por donde era el monte Ararat y atraviesa los altos del Golán hoy por hoy, que están en Israel, o lo que se llama el monte Hermón, que es la línea divisoria entre Israel y Siria. O sea, que él recorrió toda esa zona. Y a pesar de que se metió por todos los pueblos paganos, él conservó su corazón santo para Dios. Que ese es el significado. A mí el Señor me sacó de lo pagano, de lo inmundo, a usted y a mí. Nos hizo atravesar por todos los pueblos paganos. Hemos conocido todo eso, lo sabemos. Y a pesar de eso, nuestro corazón se va a mantener santo para el Señor porque el Señor habita en nosotros. Y nos llevará un día a la nueva Jerusalén. No a esta, aunque también ojalá, pero a la nueva para su gloria y honra. ¿Ven? Entonces, aquí está un poco, este mapa es el mapa de los hidrocarburos que hay en toda la zona del Golfo Pérsico. Miren Qatar, es que es increíble que ese cuernito pequeño, ven que parece un cuernito, que en ese pedacito de tierra haya tanta riqueza. Lo negro es petróleo, yacimientos de petróleo. Lo naranja que ustedes ven ahí son las reservas de gas en el mundo. Y miren la acumulación que ellos tienen en ese pedacito de tierra. Todo es gas. Todo es gas. Entonces, ¿qué pasa? Qatar y Dubái no se quieren. Son países que no se quieren. Es más, los catarenses salieron
así como acá en América Latina hay un tratado que se llama el Tratado del Pacífico, ¿sí? Ubican, donde está México, Colombia, sí, todos los países del Pacífico. Chile y Qatar, Perú. ellos también, los países árabes tienen un tratado de convenio por ser países árabes y musulmanes. Pero Qatar salió de ese tratado, o sea, Irak no lo quieren, eso es bien particular. Los Emiratos Árabes no lo quieren, Arabia Saudita no lo quiere, o sea, en realidad los países vecinos no lo quieren, porque por supuesto hay envidia y por supuesto que ellos saben que este país es el país en este momento que va a tener más riqueza que, a pesar de ser tan pequeño, que todos esos países juntos. No solamente por el gas que tienen, sino por las inversiones que están haciendo en el mundo en las empresas más poderosas. O sea, es muy hábil. Y además está muy cerca de Israel. Realmente está muy cerca de Israel. Ujú. Aquí como datos interesantes acerca de esto. Entonces, bueno, ahora esa es la segunda parte. Sigamos a la Biblia. Dice entonces la Biblia, versículo número 5, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. Miren, yo no sé qué pase no solamente en ese lugar, sino que ustedes saben bien lo que pasa en el mundo con respecto. Ustedes saben, para nadie es un secreto a voces, por ejemplo, lo que se ha dicho acerca de lo que sucede en Hollywood, ¿no? Acerca de todo este problema de la pedofilia y de toda esta situación de inclusive de sacrificios que hay. Pues claro, los Rockefeller allá tienen un dineral y ellos primero aman el comunismo los Rockefeller, aunque son capitalistas, pero aman el comunismo, pero además de eso, yo lo que entiendo es que todos estos poderosos, entre ellos tienen alianzas. Entonces dice, yo no sé qué está sucediendo allá, porque son países también que no creas que es que cualquiera se mete a hacer investigaciones. ¿M? Entonces dice que sus maldades subieron hasta el cielo. Y yo entiendo aquí, ¿cuándo fue que destruyó Dios a través del diluvio? ¿Por qué Dios destruyó por el diluvio la tierra? La primera vez. Y la única. Porque la maldad, Génesis capítulo 6, la maldad subió hasta el cielo. Yo estoy convencido que la maldad está subiendo hasta el cielo en la tierra. Ya otra vez. Porque Dios también tiene un tope. ¿No le ha pasado con un hijo que se pone de terco y usted dice, ya me está llenando la copa, ¿cierto? Ya me está, si sigue así, ya dos más y ya algo así, ¿no? Bueno, versículo 6. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma. Está hablando de la ciudad, ¿no? Y vio rodeada de lujos. Ahora denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo, soy la reina en mi trono. No soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día. Imagínense. Así que, si la Biblia habla de un solo día, porque miren, está sucediendo todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿cierto? Las copas de la ira de Dios, las plagas, las que se queman, los terremotos, Eso es paulatino. Pero en el caso de este particular, de esta ciudad, donde el anticristo va a sentar su trono, su centro político de, no sé cómo lo hará el anticristo, pero de ahí va a ser, desde un lugar que vuelvo e insisto, creemos que sea ese lugar, porque en 20 años, como ningún país en la tierra, como ningún lugar en el mundo, donde solamente hay ricos y millonarios y multimillonarios, ¿sí? No existe, no, ¿sí? Pues es rarísimo. Entonces dice acá, rodeada de lujos, ahora en la misma porción, y dice que en un solo día la muerte, el lamento y el hambre, ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso.
Los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella, o sea, que hicieron alianzas, quién sabe qué pasará, ¿sí? En esos lugares, porque usted sabe que detrás de todos los lujos siempre hay porquería debajo. Siempre pasará así. Piensen en Roma. Roma era lujosísima. ¿Y qué pasaba abajo de Roma? La perversión que había en Roma era tenaz. Antes de Roma, ¿quién era el imperio? Los griegos. ¿Sí? ¿Cómo era Grecia? Era súper lujosa. ¿Qué había detrás de esos lujos de Grecia? Homosexualismo, perversiones hasta el más no poder. Bueno, así todos los imperios. Babilonia era igual. Siempre. Porque hay una cosa bien particular con respecto es que el poder es una droga. El poder es una droga. Es una droga. Entonces, cuando una persona tiene poder, esa persona llega a creerse dueña de la gente. Eso, así es. No, que ejerzo entonces, normalmente esas personas que son demasiado poderosas en el mundo, que tienen poder con respecto a personas, hacen actos que usted piensa que eso es de películas de terror. De verdad, si quieren les envío, porque da asco, pero si quieren les envío el testimonio de una mujer belga que ella fue una esclava sexual desde que tenía 5 años y se salvó de milagro y hasta ahorita hizo una declaración y empieza a nombrar poderosos políticos, gobernantes, que lo que hacían con ella desde niña. Y ella a los 10 años le iban a matar, solamente que ella cuenta cómo fue que se salvó. Porque alguien la sacó de ahí, alguien que tuvo misericordia, y el hombre que la sacó lo asesinaron. Pero ella cuenta y dice, y este hombre está en la cárcel por pedofilia, porque se hace público. Pero esos son los que se hacen público, pero los poderosos. Entonces, porque ese es el poder, o sea, el poder lo que hace es que yo hago con tu vida lo que yo quiera, porque eso es lo que hace Satanás. ¿O acaso cuando hay una persona que está poseída, pierde voluntad? Entonces lo que Satanás quiere es que la gente pierda voluntad, que es el regalo que Dios le dio a la humanidad, la voluntad. Entonces lo que Satanás siempre va a querer hacer es quitar la voluntad de la gente, que eso es lo que pasa, por ejemplo, en países como la gente en China, en verdad, hoy por hoy están perdiendo la voluntad. ¿Por qué? Porque, pues, véanlo, tienen que ganarse puntos para poder estudiar o para poder comprar un carro, o sea, ya no es si tienen dinero, es que tienen que sujetarse y su voluntad tiene que estar sujeta al régimen. Así funciona el reino de las tinieblas. ¿Sí? No, este hombre es que llamándome está loco. Bueno, entonces sigamos acá estudiando la Biblia, por favor. ¿En qué quedamos? En el versículo número 9. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, disfrutaron de todos sus lujos. Dígame si no, eso pasa en Emiratos Árabes y en Qatar. ¿Mm? Se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Sí, o sea, pues imagínate ese punto de la Tierra con tanto gas, yo me imagino, ¿qué pasa si le meten una bomba? ¡Pum! ¿Sí? Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán. Los reyes del mundo dirán, qué terrible para ti, oh Babilonia, y tu gran ciudad. En un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Los comerciantes del mundo llorarán, porque ahí ellos tienen acciones y tienen mucho dinero. Se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Ella compró grandes cantidades de oro, ¿ven? De plata, joyas, perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda. O sea, lo mismo que hacía el Satanás cuando estaba, que dice que se paseaba por la creación, ¿recuerdan? Igualito. Y de tela de color escarlata, objetos hechos con olor fragante, madera de
alerce, artículos de marfil, objetos hechos de madera costosa, de bronce, hierro y mármol. También compró canela, especies aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carruajes y cuerpos. O sea que hay posiblemente en esos lugares, la Biblia está hablando acerca de lo que hoy vemos que es la esclavitud sexual. ¿Mm? Es decir, esclavos humanos. ¿Ve? Esclavos. De las delicias que tanto amabas, ya no queda nada. Claman los comerciantes todos tus lujos y el esplendor se ha ido para siempre y nunca volverán a ser tuyos. Los comerciantes, escuchen esto porque el versículo 15 es muy clave, es muy importante. Versículo 15, los comerciantes que se enriquecieron vendiéndole esas cosas se mantendrán a distancias aterrados por el poder, por el gran, tormento de ella y llorarán y clamarán, qué terrible, para esa gran ciudad. Ella se vestía de púrpura, de la más alta calidad, lino escarlata, adornada de piedras preciosas. Acá voy, versículo 17, perdón. Acá, ese versículo es el importante, perdóneme. En un solo instante, toda la riqueza de la ciudad se esfumó. Todos los capitanes de barcos mercantes. ¿De qué? De barcos mercantes. O sea, que nos habla de que esa ciudad tiene que tener un puerto marítimo. ¿Ven? Y los pasajeros y los marineros y los tripulantes se mantendrán a distancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Qatar en realidad está rodeada de mar. Miren la foto, miren la imagen otra vez de Qatar, mírenla. Está rodeada de mar. En cambio, Babilonia, yo mirándolo gráficamente, Babilonia no tiene salida al océano. ¿Mm? O sea, a mí me parece que sí. Yo no sé ustedes, pero como que todo apunta a eso. ¿Sí? Bueno, entonces dice acá, versículo 19. Escuchen esto. Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar dolor y clamarán, qué terrible, para esa gran ciudad. Los dueños de barcos se hicieron ricos transportando por los mares la gran riqueza de ella. ¿Cuál es la riqueza del mar? ¿Los peces hoy por hoy? Pues no. Eso era hace, no sé, antes del petróleo. ¿Ven? Antes del petróleo, la gran riqueza de ella, o sea, del mar. Habla de las riquezas que es de toda la parte de los petróleos, ¿no? De los hidrocarburos. A mí me parece que está muy claro aquí. ¿Sí? En un solo instante se esfumó todo. ¿Mm? Bueno. Con eso, Dios, que es la última, o sea, el último juicio de Dios, destruye el asiento de Satanás en la tierra, donde el anticristo, el falso profeta y el dragón se unieron para reinar en el mundo. Y es que esta ciudad, o sea, esta ciudad donde se va a reinar, va a ser el imperio más corto del mundo. No creo que dure ni 2 años. Gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, como imperio, ¿no? Que va a centrar. Acuérdense que Satanás quita el sistema religioso y entonces todo lo centra en él y desde ahí hacia el mundo. Eso es lo que nosotros vemos. Después de que se caiga la Gran Babilonia, entonces ya llega el Señor Jesucristo. Llega el Señor Jesucristo, capítulo número 19. Ya el Señor no viene como cordero, sino que el Señor viene como león. Ya no viene a entregar su vida, ya no más.
Viene como el león de la tribu de Judá, como el león de la raíz de David, que venció y vencerá para siempre. Y para esto, yo les voy a pedir, por favor, que miremos esta gráfica por un momento porque nos tenemos que ubicar en el tiempo. Hablemos de las... Lástima que no. Yo no sé si puedo tener acá puntero. Bueno, no importa. Acá está. Eras pasadas, por favor vayan conmigo en el gráfico de eras pasadas. O sea, antes de la creación. Viene la creación, Génesis 1:1. Diluvio es muy importante, por eso se pone acá en la gráfica el diluvio, porque el diluvio es como la explicación de la caída, porque toda la creación como la vemos hoy, todo va a cambiar. O sea, Dios no la va a destruir, la va a transformar. Muerte de Cristo, ¿sí? Muerte de Cristo. Ven acá arriba donde dice lugar de los muertos en la actualidad. ¿Por qué el lugar de los muertos está aquí y no está en el cielo? Como dice, en Colombia había una cantante que se llamaba Marvel y decía, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿A dónde van los muertos? A un lugar de reposo, como durmiendo, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Por qué le nombro esto? Porque ya cuando seamos arrebatados esos muertos, van a estar con el Señor. Por eso dice hasta aquí. Viene el rapto de la iglesia, lo que les hablaba, y nos vamos a parar estos 7 años que se llama la tribulación, y lo vamos a parar aquí, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 es el cierre de la gran tribulación. O sea, la última batalla. El cierre de la gran tribulación, la última batalla. La última batalla. Apocalipsis 19. Miren cómo vuelve nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a verlo acá y les voy a mostrar. Después de esto, después de que cayó la gran Babilonia, dice, el apóstol Juan nos vuelve a llevar al cielo. ¿Ven que él todo el tiempo nos lleva del cielo a la tierra, del cielo a la tierra, del cielo a la tierra? Está en el cielo. Dile que lo silencien porque me hacen acá flipback. Después de esto, oí en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba, alabado sea el Señor. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Una inmensa multitud. ¿Quién es esa inmensa multitud? Yo creo que es la iglesia y los ángeles, ¿no? Todos nosotros. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta. ¿Quién es la gran prostituta? ¿Quién? El sistema religioso, que corrompió la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Yo pauso aquí y yo les digo, ¿cuánta cochinada ha cometido el sistema religioso en el mundo? Piense solamente en los niños. Eso no es nada. En Francia, en Bélgica, en varios países ya del norte, es legal la pedofilia. Ya, se firmó en cuarentena. En Francia, por ejemplo, y Mónica no me deja mentir, en Francia, por ley, una persona puede tener relaciones sexuales hasta con un niño de 14 años, con su consentimiento. Legalmente. Díganme si no estamos apuntándole a eso ya. ¿No es así, Mónica, o no? Abre micrófonos. ¿Cómo se llama la senadora? ¿Tienes el nombre de la senadora? ¿Que ya lo aprobaron? Sí, no tengo el apellido. Se llama Margaret Chiappa, creo que se llama así. Y el año pasado fue la que postuló un decreto de ley, un proyecto de ley ante el Congreso francés para disminuir la pena a los abusadores sexuales de menores de edad y para disminuir la edad de consentimiento de los adolescentes. O sea, todos sabemos que pues una violación se declara violación cuando la víctima es menor de 18 años, pero acá disminuyeron la edad, o sea, ya la víctima, si tiene mínimo 14 años, ya
se puede decir que pues es un adolescente consciente y que aprobó el acto, o sea, que es un acto sexual consentido con un adulto, no importa la edad del adulto, no está limitada la edad del adulto. Bueno, pues ya está aprobado acá en Francia y Francia está liderando ahorita el proyecto de ley para que la Unión Europea adopte eso y se disminuyan las penas a las personas que están en prisión por abusos pues a los adolescentes que tengan esta edad. O sea, si cometen un delito con un menor de 15 años, 16, pues ya no va a estar condenado, Hasta ya no va a 14. estar, sí, ya va a estar despenalizado. Es un efecto dominó, porque acuérdense en que Bélgica, por ejemplo, hace parte de la Unión Europea, y entonces de la Unión Europea, que es la ONU, allá está la ONU, o la Organización de las Naciones Unidas, de ahí se dictamina todas las políticas para el mundo. ¿Qué pasa si un país no adopta esa política? Sencillo, le cierran la llave financiera, como la cuarentena. Ah, ¿usted no se mete en cuarentena? Le cerramos los préstamos, le cerramos la llavecita financiera. ¿No hace cuarentena? No hay dinero. ¿Ven? Ah, no va a enseñar acerca de la ideología de género a los niños. No hay dinero. Lo cierran comercialmente. No solamente es dinero, lo cierran comercialmente. Le cierran las puertas para que pueda exportar. Lo meten en crisis. Claro. Oye, Ricardo, Dime. buen día. Estoy aquí encontrando que Irak dice que es el primer país del mundo en legalizar la pedofilia. Eso que parece ser que fue en el 2014. Irak fue el país. Sí, no, pues es que, o sea, Leti, mira, Leti, todos los países árabes son pedófilos, perdóneme, por religión. Oh, ya. Por religión, un hombre puede tener relaciones sexuales con una niña que ya menstruó, legalmente hablando, en su primera menstruación. Se casan con la niña a los 10 años para que no les metan cárcel si es que ¿sí? O sea, y que la niña va a decir, ay, sí, acabo de menstruar, ya puedo tener relaciones. Pero bueno, se pueden casar con menores o comprarlas, negociarlas, y cuando tenga su primera relación sexual por ley religiosa, pueden tener todos los países árabes. Todos. No existe uno que no. Porque eso es parte de la charia que escribió Mahoma cuando estaba drogado, porque fumaba opio que daba miedo. Ese Mahoma, ¿yo? Uy, está más marihuano. Sí, Mahoma era bien marihuano. Y que incluso también para el matrimonio es a partir de los 9 años en las mujeres y 15 años en los varones. Para que se puedan casar a edades pues muy pequeñitas. Bueno. Si uno hace, no puede ser, pero ay, señores. Vamos a ponerle lógica a esto. Miren, para nuestros abuelos pensar que dos hombres se casaran era, ¿qué? ¿Qué? ¿Hoy? Eso es lo más normal del mundo. ¿Cuándo fue el primer matrimonio gay en México? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuánto? Hace como 7 o 10 años. O sea, eso es nuevecito. En 10 años ya es normal. ¿Hace cuánto era descabellado que una pareja del mismo sexo adoptara niños? ¿Hace cuánto era descabellado? No, estamos hablando para nosotros. ¿Hace cuánto? Unos 6 años. Hoy es lo más normal del mundo. Miren a Ricky Martin con su novio árabe, porque el novio es árabe. Sí, es árabe. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene Ricky Martin con su novio? Como 4. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es lo más normal del mundo. ¿Sí? Entonces, mire, un millennial va a decir que dos parejas que se casan del mismo sexo, eso es lo más normal. Tienen derechos, son libres. Eso es lo más normal. Porque Satanás va a tratar de normalizar el pecado. Y escuchen, yo no es que tenga nada contra los homosexuales. Para nada. Yo lo que quiero dejar claro es que para la Biblia, un homosexual, el pecado del homosexual, del lesbianismo, de la pedofilia, es igual que el pecado del adulterio. Es lo mismo, porque es una enfermedad sexual, como un adúltero o una adúltera. Es una desviación sexual, bíblicamente hablando. Es lo mismo.
No es que Dios condene más uno que otro, no, es lo mismo para el Señor. Es una desviación sexual. Porque el adúltero también, o sea, el adúltero lo que está tratando es de afianzar su sexualidad, tiene un problema ahí, un trastorno. Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces dice, versículo 19, llega Cristo como Cordero y con esto voy a terminar. Después de esto, oí algo del cielo, voces que decían alabado sea el Señor. Versículo 2, sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la prostituta que corrompió la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. ¿Ven? Ya por fin. Y otra vez sus voces resonaron. Alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad, o sea, de la Babilonia comercial y económica, que es esta, el humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces, entran en escena los 24 ancianos de Apocalipsis capítulo 4, los 4 seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4 y 5 y se postraron a adorar al Señor, que estaba sentado en el trono y exclamaron, amén. Alabado sea el Señor, o sea, por fin. Y del trono salió una voz que dijo, alaben a nuestro Dios, todos sus siervos, todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. O sea, eso es un ángel, ¿sí? Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud. Ahí entramos en escena nosotros. Como el rugido de enormes olas del mar o en estruendo, porque nosotros vamos a estar en esas voces que están en el versículo 6, de un potente trueno que decían, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos, llenémonos de gozo, démosles honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Sí ves que habla de nosotros? O sea, nosotros vamos a decir, Señor, gracias. Y yo quiero decir esto acá que es muy importante, porque la única organización en el mundo que le hace contraparte a las políticas satánicas es la iglesia. La iglesia es la única que dice no al aborto. La iglesia es la única que dice no al matrimonio del mismo sexo, no a la adopción de niños a personas del mismo sexo. La iglesia es la única, la iglesia de Cristo. ¿Sí? No estamos hablando del sistema religioso. La iglesia. Somos los únicos que hacen esto. Y yo de una vez, y acá en cámara yo le digo a la gente, se acabó la cuarentena para nosotros la iglesia. Se acabó esta tontería. Cuídese, póngase tapabocas, lávese las manitos y a seguir alabando al Señor juntos. Se acabó esto ya. El próximo domingo abrimos oficialmente la reunión dominical a puerta cerrada, por supuesto, para que no nos vayan a molestar, pero lo vamos a hacer. Ya, estuvo bien. Bueno, ustedes saben, John, que hace 15 días yo ya empecé a abrir con los cursos bíblicos, pero ya no más. No nos podemos dejar meter el dedo en la boca, de verdad, iglesia. Bueno, entonces, alabado sea el Señor y pues, y si nos clausuran, pues nos vamos a un lugar y ya. Pero es que nos tenemos que unir. Nos tenemos que ya se acabó esto, porque es que, hombre, la verdad es que yo tengo ese coraje con esta situación. Bueno, alegrémonos y llenémonos de gozo. Listo, versículo 8. A ella se le ha concedido vestirse de lino fino, a la iglesia, y puro de la más alta calidad. Escuchen, solteras, que se casa, así sean las bodas del Cordero, ¿cierto? Escuchen las que se divorciaron, tranquilas que no salen en blanco de esto. Bueno, sigamos a eso de las mujeres. ¡Ay, por fin el anillo! Bueno. Se ha vestido de lino fino, de alta calidad, representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Del pueblo santo de Dios. A ella se le ha concedido vestirse de lino fino. A ver, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe esto.
benditos son los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, y añadió, estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré, escuchen esto, me postré a sus pies a adorarlo y me dijo, no me adores a mí. Dijo el ángel a Juan, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos. O sea, Dios nos da la posición como si fuéramos ángeles, o sea, nos pone, ¿sí? Inclusive nos da un poco más de honor a nosotros, la iglesia. Como tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Lo que quiero decir con esto es que hasta Satanás ha utilizado la angelología para confundir al mundo, hermano. ¿Cuánta gente no le reprende velitas a San Miguel, a los ángeles, ¿no? A los ángeles, bueno. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Y sus ojos eran como llamas de fuego. Ya si ves que Jesucristo no se presenta como corderito, haz de cuenta los que vieron las crónicas de Narnia, el león de las crónicas de Narnia, sí. Ay, Dios mío, qué hermoso ese, de verdad, lean ese libro con sus hijos. Eso es de verdad hermoso. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. ¿Por qué esas coronas? ¿De quién son esas coronas? Las coronas que nosotros les regresamos a él, ¿se acuerdan? Las coronas de justicia, de vida, las coronas de... Esas coronas dice que él se las pone porque nosotros se las regalamos. O sea, qué hermoso es el Señor. No es que, ay, tengo una corona más y la guarda. No, ¿sí? Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica, escuche, bañada de sangre. Una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se pone esa túnica bañada de sangre diciéndonos, esto costó la sangre de mis hijos. ¿Cuántos hombres y mujeres en la tierra entregaron su vida para que usted lea esto aquí? La sangre de mis hijos. Y se pone esas túnicas bañadas de sangre. No es algo vergonzoso, es algo de honra para el Señor. O sea, uno no tiene que tener temor de lo que pueda hacerle el hombre a uno por predicar la palabra de Dios. Porque el Señor se siente honrado. Bueno, los ejércitos de los cielos, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para arribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Ahí está hablando de la última batalla. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes, Señor de Señores. Después vi un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban a lo alto del cielo. Yo quiero hacer una pregunta aquí, hablando de todo un poco. Parado en el sol un ángel. ¿Cómo estaba el sol según las copas de la ira de Dios? Apagado. ¿Cómo? ¿Quién habló por ahí? Yo, Ingrid, apagado. Apagado. Acuérdense que el sol, en una de las copas de la ira de Dios, el sol empieza a calentar a lo último y ¡pum! Se apagó. Y con esa temperatura que quemó yo no sé cuántos hombres en la tierra y los animales y los incendios. Acuérdense en Apocalipsis 16. Dice que vio un ángel parado en el sol y el ángel gritaba. A ver, después vi un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que van volando a lo alto del cielo, vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. El gran banquete, los cuerpos de quién. Ahí dice más adelante, vengan y coman la carne de los reyes, los generales, los fuertes guerreros, la de los caballos, sus jinetes y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes, los que se dejaron marcar por lo de la bestia, ¿cierto? O sea que
eso va a ser el segundo diluvio. No será con aguas, será Dios mismo que va a venir. Y después vi la bestia y los reyes del mundo y su ejército, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. ¿Dónde será esa lucha? ¿Dónde? ¿En qué lugar del mundo? ¿En qué lugar? ¿En qué punto del mundo? Señoras. Lo dijiste en el desierto de... No, se me fue. Se me fue el nombre, pero ahí por Espérate. Espérate. Armagedón. En el desierto de Armagedón. En el desierto del Armagedón. Voy a mostrarles una pequeña fotico a ver si la encuentro. Acá, bueno, voy a mostrarla acá. Voy a mostrarles aquí para que ustedes vean. Acá son fotos del Armagedón. Aquí no se ve bien en su esplendor, pero miren esto, eso es una planicie impresionante. Este valle del Armagedón, miren. Miren, ya me parece curioso, como yo les decía la vez pasada, me parece bien curioso que no se haya construido una ciudad en el Valle del Armagedón. Si normalmente las ciudades se construyen en lugares planos, y menos en Israel que tiene tan poquita tierra. ¿Sí? Y miren, ahí está Maranata. Maranata, bien, bendito el que viene. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué se llama Valle de Armagedón? Es una buena pregunta, toca buscarlo. Digo, porque eso viene en la Biblia, pero, o sea, ¿por qué humanamente se le llamó así? Bueno, no, es que, porque es un valle, primero es un valle, si le ponemos lógica es un valle, míralo, es un lugar plano, sí, es un valle. Y bíblicamente, pues Dios se le puso Armagedón, pero no, la verdad no me acuerdo, sí tiene respuesta, pero sinceramente no me acuerdo qué significa Armagedón y quién se lo puso. Después, obviamente, que es la batalla del Armagedón. Pero ahí, Napoleón cuando conoció el Armagedón, él decía, este lugar es perfecto para una gran batalla, dijo. Sí. Eso, pero es un lugar Ricardo, una impresionante. A ver, ¿No pregúntame. se supone que la guerra del Armagedón es cuando va a ser Israel contra Turquía, contra las 10 naciones? ¿No se supone que ese es el Armagedón? No, O sea, ¿no? no, la guerra de Gog y Magog, que es la que tú me estás nombrando, Ok, sí. los reyes de la tierra se reúnen para pelear contra Israel, pero acuérdate que milagrosamente Dios libra a Israel. O sea, ellos no pelean. Dios libra a Israel. Estudia la guerra de Gog y Magog, ¿sí? Bueno, después yo les voy a mandar el resumen de todo esto que estamos hablando porque se está redactando. Entonces, en esa guerra, que el Armagedón siempre es el lugar de la guerra en Israel, ¿sí? Ahí va a ser siempre. Pero en esa guerra, Israel no pelea. En esa guerra, Dios pelea por Israel y milagrosamente destruye esos enemigos, que esa es la caída, lo que entendemos es de Rusia, o sea, la Rusia que entendemos hoy seguramente caerá, ¿sí? Porque a partir de ahí va a ser el canal en la que el anticristo va a hacer el tratado de paz por fin entre árabes y judíos. Pero la guerra de Gog y Magog es el momento propicio. Pero es una guerra, vuelvo y repito, donde no hay armas, donde Dios milagrosamente cae. Y esta que es la última guerra, ahí sí hay guerra. Y el Señor vuelve como león y vuelve con nosotros la iglesia, ¿sí? Y con sus ángeles. Y en ese punto de la tierra será la última batalla, ¿m? Que esa sí es la guerra del Armagedón, esta. Pero sí hay pelea, ¿sí? Ah, mira, acá mandaron la palabra Megiddo viene de monte. Ah, sí. Sí hay un monte allá en Megiddo. Yo lo conozco. Sí, es un montecito, allá hay una ciudad. Gracias por mostrarnos el que está ahí durmiendo. Leti. Gracias por mostrarnos el que está ahí dormido, Leti. Hay que grabar. Ah, esto está grabado. No, mentira, yo no lo publico esto en redes sociales. ¿Quién está Bienvenidos a dormido? las cámaras.
No, Leti no se ha dado cuenta que tiene la cámara encendida y que está mostrando al marido dormido. No sé cuál Leti sea. No, pero no es Leti, la Horacio, sí. No. No, mire, Horacio está... Nosotros... Y rápido lo prenden para decir, no somos nosotros. Yo dije, esto tendrá que pasar en algún punto. Es otra Leti, pero no sé cuál es. Ya apagó la cámara, ya se dio cuenta. Menos mal que no le dimos los chones al marido. Porque no traía. Claro, está grabada. Yo dije, esta clase se va a poner caliente, pero no me imaginé tanto. Bueno, familia bella, entonces paramos acá. Génesis capítulo 19, vamos a seguirlo estudiando porque tenemos que entender cómo será esa guerra. Porque ya a partir de aquí, volviendo al gráfico que les mostraba, perdón, a ver si puedo mostrar el gráfico. Déjenme ver si lo alcanzo a ver. A ver, creo que se puede mostrar aquí. No sé si sea este, perdónenme. Pero solamente quiero terminar con esto para que nos ubiquemos un poco en la línea de tiempo. A ver, acá, 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 acá. Línea de tiempo. Entonces, a partir de ahora, escuchen, vamos a ver la última línea de tiempo. Y es desde Apocalipsis 19 hasta Apocalipsis, capítulo número 22, ¿sí? Porque Apocalipsis tiene hasta el 22. A partir de este momento, vamos a ver el reino milenal de Cristo, cómo va a funcionar, o sea, cómo va a reinar Cristo con nosotros, su iglesia en la tierra por fin. Vamos a ver dónde será atado el gran dragón, porque el gran dragón será atado, y vamos a ver el gran trono de Dios, que es cuando ya el Padre sea el juez, porque ahorita Cristo es el juez, pero en la última etapa de la historia de la humanidad, el Padre será el juez, ¿y a quién va a juzgar? Entonces vamos a ver, digamos que los últimos 1000 años de la tierra, ¿sí? Los últimos 1000 años de la tierra, como la entendemos hoy, así como la entendemos hoy, ¿sí? El Señor vendrá, hará la guerra, me imagino que el Señor hará cambios en la tierra, porque la tierra tiene la capacidad de regenerarse, la va a tratar de regenerar durante esos 1000 años, pero al final vamos a ver por qué Dios hará una nueva creación. Eso tiene un sentido espiritual, ¿sí? Entonces, prácticamente nos quedan, yo creo que unas 2 o 3 clases. A ver si podemos terminar en 3 clases porque es demasiada información. ¿Bien? Familia bella, hagamos preguntas y con eso terminamos. ¿O comentarios? Un comentario, ahorita que hablabas de la ciudad escuchemos. Que se llama Qatar, vieron que cómo están las banderas de los países involucrados que tienen esa riqueza, entre ellos pues, de gas. Está Francia, está Estados Unidos, está Inglaterra y me llamó la atención que está Turquía. Y cuando dice que muchos de ellos van a llorar, pues yo imagino que van a lamentar porque tienen sus inversiones ahí y cuando todo eso se pueda quemar, destruir, pues también van a quedar en una ruina financiera. Así es. Así es. Muchas gracias. Una pregunta, Ricardo. Al principio de la charla faltó concluir lo del significado del califato y lo otro de decir cuál era el ángel que bajaba. No, pues el ángel que bajaba es un trono, es uno de los tronos de Dios. El Señor tiene tronos, principados, serafines, querubines, es uno de los tronos de Dios, eso es lo que yo entiendo. La Biblia no le pone nombre, porque el protagonista realmente es el Señor Jesucristo, de toda la historia, de toda la creación. Entonces, no sabemos quién es el ángel, pero es un ángel muy poderoso. O sea, el Señor ya ha nombrado ángeles. ¿Sí recuerdan que la Biblia habla de los 4 seres vivientes? Si ustedes se dan cuenta cuando nombra, y un ángel muy poderoso, este es el 4º ángel poderoso que uno ve, que va nombrando. Bueno, sigamos.
Y califato Gracias. es parte de, como de todo el sistema musulmán y de los árabes, que son personas poderosas que heredan un poder político y un poder religioso, ¿sí? O sea, mezcla los dos poderes en una persona, los centra. Bien, como para resumirte, porque eso tiene mucha explicación, pero para resumírtelo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ricardo, ¿podrías por favor recordarme qué es lo que va a pasar con los niños que van a nacer justo en la gran tribulación? Bueno, perdón, a partir Muy de la buena pregunta. tribulación. Muy buena pregunta. Escuchen esto, porque la pregunta es, ¿qué va a pasar con los niños que van a nacer en la tribulación? Como yo les decía, asumamos que somos arrebatados y un niño nace ahí. O sea, un niño nace al minuto que fuimos arrebatados. O sea, que desde el minuto que nació del arrebatamiento hasta el año 7, ¿sí? Que los niños siguen siendo niños hasta esa edad. ¿Qué va a pasar con esos niños que se quedan? Porque recuerde que el Señor viene el Señor viene a destruir todos los que se dejaron marcar por la bestia. Todos se mueren. ¿Y qué va a pasar con esos niños? Uno tiene que recordar dos cosas. Primero, el Padre de nosotros realmente es el Señor. Dios es nuestro papá verdadero. ¿Sí? Entonces, son hijos de Dios. Segundo, de los niños es el reino de los cielos. O sea, el Dios tiene un amor especial por los niños. Entonces, ¿quién va a quedarse aquí en la tierra cuidando, formando esos niños? Porque a los 7 años todavía son formables. Se pueden formar a pesar de la perversidad que de pronto vieron de sus papás, qué sé yo. Son manejables. O sea, el mayor tendrá 7 años. El mayor. Entonces, es una nueva generación que nosotros, la iglesia, vamos a cuidar. Y por supuesto que durante esos 1000 años, esos niños se van a reproducir en la tierra, ¿sí? ¿Cuánta gente puede volver a través de 1000 años a producirse? El número que tenemos hoy, póngale. Quizá un poquito menos, no sé. ¿Sí? Entonces, esos niños se van a reproducir durante 1000 años. Y acuérdense que de todas formas son niños que quedan con una herencia espiritual muy fuerte. Así que muchos de ellos tendrán que decidir si adoran al Señor o no, porque el Señor viene y destruye toda esa generación, pero no impone que los que se queden aquí lo adoren. Solamente que el que no adore, dice la Biblia que la tierra, en Zacarías capítulo número 4, que el pueblo o nación que no suba a adorar a Jerusalén, a Jesús, que Él va a reinar desde Jerusalén, pues sobre ese país no lloverá. Así dice la Biblia. Pero bueno, el Señor los va a adoptar, lo que quiero decir. Bueno, preguntas o comentarios. Yo, una pregunta, Ricardo. En este caso, siempre yo había pensado que lo mejor que nos puede pasar es en el rapto irnos, ¿no? O sea, porque eso es una delicia, nos vamos con el Señor y tan, como dice, y se acaban nuestros sufrimientos y muchas cosas. Pero en sí conlleva, ahora entiendo que conlleva un privilegio, no sé si estoy equivocado hasta cierto punto, o el Señor decida que algunos nos quedemos a proteger ese remanente de la iglesia durante esos 7 años, y que aunque el precio que se pague va a ser un precio de sufrimiento, el Señor, como dicen, va a tener vestidos de sangre como algo honroso de todos aquellos que podemos morir en la búsqueda de conservar, llevar el evangelio y cuidar a esos pequeños y todo eso. Entonces, tanto los que se van en el rapto como los que se quedan, aunque no suena nada bonito, puede ser una bendición. ¿Eso estoy en lo cierto o estoy errado? Sí, claro, claro. De todas formas, bíblicamente, Horacio, su iglesia se va con el Señor. O sea, todos los que creemos en Cristo. Ahora, yo te voy a poner mi perspectiva. O sea, lo que yo pensaría. Si, digamos, si es el rapto, esto es algo que no es bíblico, ¿sí? Esto es una percepción personal. Si es el rapto y el Señor me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres ir conmigo o te quieres quedar? Yo le diría al Señor, Señor, yo me quiero ir, pero me gustaría quedarme sin familia. Que se vaya mi hijo y mi esposa. ¿Mm? Y dar mi vida por ti en la tierra.
O sea, al fin y al cabo sé que para eso nací. ¿Mm? Sí, bueno, porque dar la vida por Cristo es por dar la vida por la gente. Pero bueno, eso es personal. Sí, a exactamente a eso me refiero, porque yo hasta antes siempre me llenaba de gozo el pensar que los tiempos estén cerca y que mi familia, o sea, que yo y mi casa, que servimos al Señor, seguimos al Señor, pues seamos raptados, y eso me goza, y eso va a ser grandioso. Pero el proyecto sigue, y así como sufrió la iglesia primitiva, pero no porque tenga que ser así como un sacrificio, así de sufrir por sufrir, sino con un gran sentido, ¿no? Entonces tiene un propósito, y es el propósito del Señor, así que, pues, si pudiera pasar de mí esa copa, pues, excelente, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es. Sí, sí, sí. Muy bien, muchas gracias, Horacio. Bueno, señores, ¿comentarios o cerramos aquí? ¿O preguntas? Aprovechen y pregunten porque esto tiene mucha tela.